versículo 11, ¿lo tienen? Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz todos, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, 10, ¿cuántos? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo al que regresó, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Recibió doble porción, doble bendición. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren doble bendición? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Tome su lugar, por favor. Terminamos hoy la serie de sermones de Refresca. Y hoy vamos a hablar acerca de refrescando mi pasión, refrescando nuestra pasión. Aquí encontramos solo uno en la multitud. Déjenme decirles, hermanos, que el agradecimiento crece mejor en el suelo de nuestras necesidades. Dice la Biblia que 10 leprosos se encontraron con Jesús y en lugar de sanarlos, Jesús inmediatamente les dio una orden, que fueran y se mostraran al sacerdote. Y dice la Biblia que mientras ellos iban a mostrarse al sacerdote, los 10 fueron limpiados. Y en respuesta a este regalo, solo uno de 10 regresó alabando y agradecerle a Dios por el milagro. Este acto, hermanos, de este hombre debe recordarnos que el agradecimiento debe de ser parte de nuestras vidas, que debemos destacarnos, así como este uno se destacó de entre la multitud, debemos destacarnos de entre la multitud como personas agradecidas. ¿Saben? Hay muchas cosas que nos hace diferentes a las personas. Hay muchas cosas en las cuales nosotros nos podemos distinguir de otras personas. Por ejemplo, hay personas que por su apariencia se distinguen, por su manera de vestir, por su manera de caminar. Hoy el hermano Chilo se distingue de la multitud. Viene muy guapo el hermano Martín. Y los demás pues común y corrientes. ¿Okay? Hay otros que se distinguen por sus habilidades, otros que se distinguen por el color de piel, unos más blancos, otros más prietitos. Otros se distinguen por su inteligencia, otros se distinguen, hermanos, simple y sencillamente porque quieren ser diferentes. Pero aquí encontramos a alguien que realmente se distinguió de los otros 9 leprosos. ¿Saben qué fue lo que le distinguió? Que era una persona agradecida. Y nosotros estamos hoy aquí porque somos agradecidos con Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. De tal manera que hoy vamos a aprender la manera cómo nos podemos distinguir al resto de la multitud. Alguien que realmente se debe destacar. Miramos entonces que a medida que estos hombres, estos 10 leprosos, iban a mostrarse así como el Señor Jesucristo les dio la orden, dice que mientras ellos iban, fueron sanados. Se fijaron que de pronto, ¿verdad? En lugar pues al caminar se fijaron porque dicen, ¿verdad? Un escritor que los leprosos, como resultado de que no sienten la lepra, hermanos, la lepra les impide tener dolor. Y cuando ellos dormían, los leprosos, venían las ratas inclusive, y por eso es que muchos de ellos en aquel tiempo, ya hoy prácticamente no se escucha mucho de la lepra, estaban encorvados y caminaban cojeando.
como resultado de que las ratas les comían los dedos, porque en la noche venían las ratas y les comían sus dedos y ellos no podían sentir ningún dolor. Ellos podían agarrar una cacerola con el fuego y no sienten el dolor, podían quedarse prácticamente sin la piel de sus manos y no sienten el dolor. De eso es precisamente porque porque solamente uno vino a agradecer a Dios, ¿verdad? Y además dice la Biblia que era samaritano. La lepra entonces, hermanos, atrajo a estos 10 para venir y agradecerle, para pedirle un milagro a Dios. Entonces, este samaritano se distingue de los otros 9 porque regresó agradeciéndole a Dios. Es interesante, hermanos, que cuando tenemos un momento de necesidad, cuando las cosas están desesperadas, no te importa quiénes están a tu lado, todos, hermanos, nos podemos ayudar entre sí. Amén. Y de esto debe de ser la iglesia, la comunidad cristiana, aprender a ayudarnos entre sí los unos a los otros. Ahora bien, la Biblia, hermanos, se compara a la lepra. La Biblia compara la lepra con el pecado, la palabra de Dios. De tal manera que la lepra es muy semejante al pecado, lo que hace el pecado en tu alma, lo que hace el pecado en nosotros, así hace el pecado en las personas. Vamos a ver rápidamente 4 similitudes, 4 cosas que tenían en común estos 10 leprosos. La primera es que todos tenían la misma enfermedad. Todos tenían la lepra, algo siniestro, hermanos, en realidad, porque la lepra apaga el sistema nervioso, como yo les estaba diciendo, los anestesia. Las personas que tienen lepra no pueden sentir el dolor. Es como si de pronto nos pusiéramos zapatos que nos aprietan y ustedes saben, hacen ampollas y nos quedáramos así varios días, aunque tuviéramos todos los pies prácticamente con llagas, la persona que tiene lepra no puede sentir. Y eso es lo que hace el pecado en la vida de nosotros. Recuerden que hay mucha similitud con respecto al pecado con la lepra. ¿Qué hace el pecado en la vida de nosotros? Cuando te sientes culpable, cuando te sientes culpable hay 2 cosas. La primera, cuando sentimos pecado, cuando sentimos la culpa en nuestra vida, en nuestro corazón, vamos corriendo a pedir perdón a Dios. Cuando hay pecado, cuando hay culpabilidad. Esa es la primera cosa que podemos hacer. La segunda cosa que podemos hacer es que se endurece nuestro corazón. Pensamos que no hay ningún problema, pecamos, ¿verdad? Y a medida que pasa el tiempo y no pedimos perdón, tenemos la idea de que todo está bien, es ok, no hay ningún problema. Pero a medida que va pasando más el tiempo, se va endureciendo más nuestro corazón. Por eso, esa es la idea, que la lepra es semejante al pecado. Cuando no pedimos perdón, cuando nos arrepentimos, se va anestesiando nuestra conciencia y la gente dice, yo no miro nada de malo. ¿En qué? En eso que estamos haciendo, sea lo que sea. Yo no miro de nada de malo, es ok. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene el pecado, anestesia. Eso es lo que tiene el pecado, anestesia nuestra conciencia. Entonces, aquí tenemos 10 leprosos que tenían la misma enfermedad. La segunda similitud es que los 10 querían curarse. Por eso el versículo 14, Jesucristo, el Señor Jesús les dijo, cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora bien, en el libro de Levítico, hermanos, para que fueran declarados sanos las personas que estaban con lepra, primero tenían que ir con los sacerdotes, y así los sacerdotes les daban el permiso o la licencia para que fueran sanados. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Entonces los sacerdotes miraban sus cuerpos y de pronto miraban que sus dedos estaban ahí, que ya no había llagas, entonces eran declarados sanos. Por eso Jesús quiso que fuera primero con los sacerdotes. La tercera cosa, no
seguramente tenían la misma enfermedad, los 10 querían curarse, pero además los 10 eran obedientes. Imagínense, ellos estaban pidiendo un milagro, mejor dicho, la sanidad de parte del Señor Jesús, pidiendo misericordia, pero en lugar Jesucristo les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Yo me imagino en la edad en la mente de ellos, ¿cómo este hombre nos manda que nos mostremos a los sacerdotes si todavía no ha sucedido ningún milagro en nuestras vidas? Todavía encontramos que nuestros pies solamente tienen nudillos, todavía tenemos las llagas. ¿Cómo nos manda este hombre? Mas sin embargo ellos fueron a los sacerdotes porque los 10 eran obedientes. Y esa es la fe, hermanos. La fe ve las cosas dentro del contexto de las promesas de Dios. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Estos eran obedientes, ¿verdad? Y así es que así también nosotros debemos de creer todas las promesas de Dios, porque las promesas, hermanos, son como cheques en blanco para que ustedes y yo lleguemos y firmemos esa promesa que tiene Dios para usted y para mí. Número 4, tenían la misma enfermedad, querían curarse, eran obedientes y los 10 fueron, ¿qué fueron? Sanados. Dice la Biblia que a medida que ellos iban a buscar a los sacerdotes al templo, de pronto se miraron sus manos limpias, su cara, sus pies estaban ahora con dedos. Yo me los imagino que hasta los movían a ver si era cierto. Estaban sorprendidos los 10 porque habían sido sanados. Su piel, hermanos, era como la de un bebé. Eso es lo que significa la misericordia, hermanos. Misericordia es lo que no merecemos porque nosotros merecíamos un juicio de parte de Dios. Pero ahora tenemos misericordia, ¿verdad? Y estos hombres alcanzaron misericordia, pero no solamente alcanzaron misericordia, alcanzaron gracia. Eso significa algo que no merecían, algo que no merecíamos. Entonces, en el proceso, hermanos, ellos recibieron una doble gracia de parte del Señor Jesucristo. Fueron sanados físicamente, fueron sanados emocionalmente, fueron sanados, hermanos, en toda su vida. Entonces, yo me imagino ahora que ellos estaban, ¿verdad? Estaban siendo sanados y se miraron su cuerpo. Yo me imagino, hermanos, que ellos pensaron, ahora sí puedo regresar a mi casa y abrazar a mis seres queridos, porque como la lepra, hermanos, ellos estaban impedidos de abrazar a sus seres queridos. Ellos no podían entrar al templo para alabar a Dios. Ellos no podían estar en una congregación. ¿Se dan cuenta lo grandioso que es Dios? La oportunidad que nos da de estar aquí juntos como familia de Dios, de alabarle, de agradecerle a Dios, de poder abrazar a nuestros seres queridos. Fíjense, la bendición, hermano Mario, de poder abrazar a su viejita. A ver, abrácela. No, digo a su esposita. Ya dice, ¿cuál viejita? Viejos los cerros. ¿Se dan la cuenta? Qué bendición, hermanos, de poder abrazar y tocar a estos hombres no podían hacer eso. No tenían esa bendición. Pero gracias a que el Señor Jesucristo los sanó, ahora ellos podían tocar y abrazar a sus seres queridos, a sus hijos, a sus nietos. Ahora, estas fueron las similitudes. 4 cosas tenían en común. Todos tenían la misma enfermedad, todos querían curarse, todos eran obedientes y todos fueron sanados. Pero hay uno que marcó la diferencia. Uno, y no es por su manera de vestir, no es por su inteligencia, sino porque, miren el versículo 15. ¿Están conmigo en la Biblia? Miren el versículo 15. Entonces, ¿cuántos? A ver, digan todos, uno. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Dice la palabra de Dios, hermanos, que regresó, ¿verdad? Glorificando a Dios. Entonces, marcó la diferencia. Póngame atención aquí.
porque él no fue primero al templo, él no fue primero a la sinagoga, él no fue primero a los sacerdotes, él no fue primero con su familia. Ahora él regresaba sanado, dándole gracias y alabanza a Dios. Lo hizo puntualmente, hermanos. Escuchen esto. Una de las cosas que nosotros debemos de aprender, que en medio de las crisis de nuestras vidas, debemos inmediatamente agradecerle a Dios, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Él lo hizo rápidamente, hermanos. Inmediatamente que se miró, ¿verdad? Que estaba siendo sanado, regresó. Yo me lo imagino danzando, glorificando, gritando con todos sus pulmones que Dios es bueno. Lo hizo intensamente, hermanos. No importa que se cayera de bruces, no importa, hermanos. Él quería con voz fuerte alabar a nuestro Padre Celestial, pero también lo hizo públicamente. No le dio pena agradecerle a Dios. Miren, muchos de ustedes todavía no han aprendido a agradecerle a Dios, porque están más preocupados en que lo están escuchando. Hermanos, usted no viene a escucharme a mí alabar a Dios. Yo no lo vengo a escuchar a usted. Todos venimos a alabar a Dios, que vive y reina por todos los siglos. Entonces él lo hizo públicamente, no importó quién lo escuchara. Esta es la expresión de alabanza, hermanos. El agradecimiento es algo que nos enseña este hombre. ¿Y cómo lo hacemos? Cantándole a Dios. Escuchen este salmo, solamente escúchenlo. Escúchenlo nada más, porque yo ya me estoy muriendo. ¿Se está soltando ya la lengua de ustedes un poquito? A ver, Padre Santo. Ay, yo quiero cantarle ya, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dice así, dice: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. A ver, una sonrisa en su cara. Reconocer que Jehová es Dios y Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrar por su presencia con acciones de gracia. Esa es gratitud. ¿Cuántos de ustedes le agradecen a Dios por sus papás? Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos de ustedes le agradecen a Dios por su pareja? Si la tiene a un lado, dele un beso. Gloria a Dios, Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, dice así: porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, hermanos, la alabanza nos hace conscientes de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El cristianismo es una fe cantando. Debemos de alabar a Dios, hermanos. ¿Saben ustedes que hay más canciones para el Señor Jesucristo que para cualquier otro tema? Y así debe de ser, porque la razón de nuestra existencia es Jesucristo. La razón de nuestro ser es Jesucristo. Un psicólogo cristiano dice que cuando alguien lo visita en desánimo, en depresión, una de las primeras preguntas que le dice: el domingo pasado, ¿cantaste las alabanzas a Dios en la iglesia? Y si la respuesta es no, dice: ¿sabes qué? El próximo domingo que viene, yo quiero que vayas a tu iglesia y que le cantes a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué, hermanos? Porque la alabanza al Señor nos renueva, nos rejuvenece emocionalmente, psicológicamente. Cuando ando yo con las pilas bajas, hermanos, y mi esposa lo sabe y se da cuenta, aunque me manda a callar porque no le gusta cómo canto. I don't care. Yo quiero cantarle a mi Padre Celestial, porque Él es digno de toda alabanza, ¿verdad? Entonces, la alabanza levanta el ánimo, hermanos. La alabanza le damos gracias a Dios. Si usted, escuche esto, si usted vino irritado, molesto, yo pienso que Satanás no quería que viniera usted a este servicio. ¿Sabe por qué? Porque ahorita se le van a levantar las pilas emocionalmente. Dios quiere que usted tenga un corazón agradecido. Termino con esto. Vamos a ver. Déjenme darles algunas cositas rápidas que nos ayudarán a ser agradecidos. La primera:
tómese un tiempo para enumerar los muchos regalos que tenemos, no materiales, hermanos, sino todo lo que hemos recibido de Dios. Miren lo que hemos recibido de Dios. Hemos recibido el sacrificio de Jesús. Hemos recibido su Espíritu Santo. Hemos recibido la Biblia. Recibimos el testimonio de hermanos. Somos la morada del Espíritu Santo. Nos ha dado una iglesia preciosa, un templo, hermanos en Cristo. Muchas veces nos ha librado de peligros y por eso estamos aquí, gracias a Dios. La segunda cosa, oblígate, escúchate esto, oblígate a reconocer la grandeza de tus pecados o de nuestros pecados. Escuchen esto, porque si no aprendemos a reconocer la magnitud de nuestros pecados, no vamos a poder valorar la gracia de Dios. Por eso la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Número 3, imagínate cómo te sentirías si alguien te hubiera liberado del infierno. Imagínate que pasaras el resto de tus días alejado de todo lo bueno, de la paz, de la alegría, de la satisfacción, del deleite, de la risa. Imagínate que alguien te abriera la puerta del infierno y te dijera, ¿sabes qué? Eres libre y ahora puedes disfrutar la presencia de tus hermanos, de tus padres, de los hermanos en la iglesia, de cantar, de abrazar. ¿No estarías agradecido con esa persona? Por supuesto, pero sí. Y esa persona que nos liberó del pecado, que nos liberó de la condenación, que perdona nuestros pecados, su nombre es Jesucristo. Reconoce incluso en esta vida que Dios ha sido extremadamente generoso. Mira alrededor de nosotros, hermanos, cuántas cosas nos ha dado Dios. Nos ha dado cobija, nos ha dado vestido, nos ha dado comida, nos ha dado hermanos, nos ha dado tantas y tantas cosas. Entonces, espero que a partir de esta mañana, hermanos, así como este leproso, no olvidemos nunca de que debemos ser agradecidos, agradecidos con nuestros padres que nos dieron la vida, agradecidos con nuestros padres que nos dieron de comer, agradecidos con nuestros hermanos, agradecidos con los hermanos de la iglesia, agradecidos especialmente con Jesucristo que dio su vida por nosotros. A Él sea la honra y la gloria. Solamente tengo esta invitación para ti. ¿Hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón y que diga, yo quiero ser agradecido con Jesús? Levante su mano, yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien que esté agradecido con Cristo? ¿Que todavía no ha tenido un encuentro personal con Jesús? Si no es así, yo pienso que ya ahora sí la lengua la tenemos, pero bien floquita. Bueno, es tiempo de alabar al Señor. Vamos a ponernos de pie.